Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad de los 40. Hoy vamos a ver estos 10 indicadores que nos van a decir si estamos en suelo de mercado, si estamos en suelo de ciclo, si Bitcoin ya ha hecho suelo o si no lo ha hecho. Así que vamos allá. Mirad, el primero que vamos a ver es este indicador que se llama el Rolling 52 Week Share Ratio. Este indicador, aquí vemos el gráfico y en el gráfico tenemos en color verde la cotización de Bitcoin desde el año 2012 y en color naranjinchi tenemos a este ratio share ratio. Pues bien, cada vez que hemos tenido un share ratio por debajo de -1, hemos tenido los suelos de ciclo. Fijaros, aquí en el 2015 estábamos por debajo de -1 y muy cerquita de entre -1 y -2 y hemos tenido suelo de mercado. En el 2019 exactamente lo mismo. En el 2023, perdón, en el 2022 también. Y ahora ya estamos por debajo de este punto cero y estamos muy cerquita de este -1. Así que según este indicador, todavía no estamos en suelos de mercado, pero estamos muy cerca, muy cerca, muy cerca. No voy a entrar en estos indicadores que vamos a ir viendo, no vamos a entrar a fondo de cómo se producen estos, por ejemplo, este Sharpe ratio, cómo se calcula. Aquí nos lo dice Sharpe ratio. Para el Sharpe ratio es el retorno del portafolio menos el ratio de riesgo dividido entre la desviación estándar. Pero no vamos a entrar a fondo de cómo cada uno de estos 10 indicadores se calculan, porque si no el vídeo se nos haría infinito y lo que nos interesa es saber qué información nos da, y en esta información es que nos está diciendo este primer indicador: estamos cerca pero todavía no. Segundo indicador. El segundo indicador que traemos aquí es el Puell Multiple. El Puell Multiple es un indicador que tiene que ver, para que así una pincelada, tiene que ver con los gastos de los mineros. Y en estos gastos de los mineros, pues vemos que nos da el mismo resultado. Luego va a haber otros que van a haber sorpresa, y lo que nos está diciendo es que cuando estamos aquí abajo en esta franja amarilla, que es una franja amarilla por debajo de 0, $1, entonces sí que nos está anunciando los suelos de mercado. ¿Cómo estamos con este Puell Multiple? Pues lo mismo, estamos muy cerquita de los suelos, pero todavía no los hemos tocado. Vamos al tercer indicador, y el tercer indicador es el MVRV-Z Score. Y este MVRV-Z Score, que es un indicador que también te traje para anunciar los máximos de ciclo, en los suelos de ciclo pues nos dice exactamente lo mismo. Estamos muy cerquita dentro de esta franja azul, estamos muy cerquita y estamos muy cerca de los suelos de mercado. De momento, 3 indicadores, y los 3 indicadores nos indican lo mismo: estamos cerquita del suelo de mercado. Vamos con el cuarto indicador, que es uno de mis favoritos, y este cuarto indicador, que es uno de mis favoritos, que veo que ahora le cuesta cargar, es el Rainbow Chart, el Bitcoin Rainbow. El Bitcoin Rainbow, tenemos aquí un arco iris. Cuando hemos estado en las partes altas hemos tenido máximos de ciclo, y cuando estamos ahora aquí en las partes bajas, en el lila, esto nos indica suelos de mercado. Este indicador, el Rainbow, sí que estamos aquí en zonas lilas, en zonas de suelo de mercado, así que este indicador sí que nos indica que estamos en suelo de mercado. De momento, 3 casi y 1 sí, suelo de mercado. Vamos al siguiente indicador, y el siguiente indicador es el Bitcoin Long Term Power Low. Y en este indicador vemos aquí que tenemos
un canal donde tenemos un soporte, que es esta línea roja, una resistencia, que es esta línea de color violeta o lila, dependiendo de cómo le llaméis a este color, y luego tenemos una línea intermedia, que es una línea de regresión, y por último tenemos el precio. Y vemos como el precio, siempre con este indicador, con este Bitcoin Long Term Power Law, siempre se ha movido desde suelos a resistencias. Y ahora mismo, ¿dónde estamos? Fíjate, en el 2022 hicimos suelo aquí, en el 2019 hicimos suelo aquí, en el 2015 ya sí que no solo hicimos suelo en un punto, sino que estuvo bastante tiempo por esas zonas bajas, y ahora estamos muy cerquita de tocar suelo. Estamos cerquita, no en el suelo, pero sí que muy cerquita. Así que este indicador nos dice que estamos cerquita, muy cerquita. Vamos al siguiente indicador, y el siguiente indicador es el Bitcoin Beam Indicator. Este indicador nos sirve tanto para saber los suelos de mercado como los techos de mercado. Y este indicador tenemos tres grandes zonas. Tenemos una zona roja ahí arriba que nos indica es zona de short, es zona de techo de mercado, y una zona verde que nos indica que estamos en suelo de mercado. En estas zonas verdes de suelo de mercado, aquí sí que vemos cómo el indicador ya está en zona de suelos, pero si repitiera el patrón del 2015, estamos en zona de suelo, y 2015 lateralizamos y para arriba. 2019 hacemos un doble suelo y para arriba. Y en el 2022 sí que después de hacer suelo aquí, luego tuvimos este movimiento que es como una especie de divergencia para seguir subiendo. Así que este indicador sí que nos indica ya zonas de suelo, es decir, hasta el momento tenemos dos indicadores que nos indican zona de suelo, y llevamos visto 6 indicadores, 2 que nos indican zona de suelo y 4 que estamos cerquita de esa zona de suelo. Seguimos mirando. El siguiente indicador es el Thermocap Multiple, y el Thermocap Multiple tenemos en azul el precio y abajo este Thermocap Multiple, que vemos cuando da estos picos altos son las zonas de máximo, y las zonas de suelo no tenemos un punto claro, pero sí que tenemos zonas como de valle, zonas que han estado cercanas a 0 puntos, entre 0, aquí abajo, ¿veis? 2015, 2012, por debajo de 0, 2019, cerquita del 0, y en 2022 también cerquita del 0, pero un poquitín por encima. Entonces, siguiendo este patrón, ahora nos quedaríamos un poquitín por encima de 0, es decir, todavía queda un poquitín para saber los suelos. Y por curiosidad, que no recuerdo este Thermocap Multiple a qué se refería este cálculo, y me dice, ¿cómo calculamos Thermocap Multiple? Pues vemos aquí que el Thermocap Múltiple es aquí una fórmula que habla aquí de Bitcoin, el precio y el tiempo, y abajo tenemos Bitcoin, el precio y el tiempo, por block reward en el tiempo. O sea que esta es la manera que tienen de calcular este otro indicador que nos está diciendo estamos cerquita. Vamos con el siguiente indicador, que es el indicador número 8, y el indicador número 8 es... volvemos a traer aquí a nuestro amigo Freddy Krueger. Freddy Krueger lo traemos todos los días en los directos para que nos diga la gente si tiene miedo o no tiene miedo. Pues bien, este Freddy Krueger, que lo traemos todos los días, vamos a verlo en gráfico cómo nos anuncia los suelos de mercado. ¿Y cómo nos anuncia este miedo los suelos de mercado? Recordad, el verde es FOMO,
y conforme los colores son más oscuros, es miedo, y el rojo es miedo extremo. Pues bien, nosotros en este gráfico vemos que en el 2019 caímos hasta aquí abajo con unos valores de 11, 12 y ya tuvimos suelos de mercado con eso miedo extremo. En el siguiente ciclo, en el 2022, estábamos aquí con miedo extremo y tuvimos que tener esta figura, este patrón de divergencia para hacer suelos. Y ahora, ¿dónde estamos? Pues nos está diciendo que estamos ya en suelos de mercado. Por eso, como dice el gran José Luis Cava, hay que utilizar la teoría de la opinión contraria. Todo el mundo está en pánico, es momento de comprar. Todo el mundo está en euforia, es momento de vender. Pues bien, este indicador sí que nos está dando señales de suelo porque tenemos miedo y si replicamos el patrón del 2019 estamos en zonas de suelo. En cambio, si el patrón que ahora hiciera Bitcoin fuera de toco suelo y estoy unos meses lateralizando, en ese caso, si repetimos el patrón del 2022, el precio todavía tendría que caer un poquitín más. Así que este indicador es otro que nos dice que sí, entre que sí hemos tocado suelo y sí, pero ojo que todavía puede caer un poquitín más. Y nos quedan los dos últimos, vamos al noveno indicador y este indicador tiene que ver con los mineros. Hemos visto, recuerda, antes al principio de todo el pool, que este indicador tenía que ver también con la minería, con el coste de la minería, y este nos marca directamente la capitulación de los mineros. Vemos aquí como en el primer ciclo, en el 2015, ahí fue la capitulación de los mineros, en el 2019 fue la capitulación también de los mineros, en el 2022 fue la capitulación de los mineros, y ahora en el 2026 vemos como esas zonas rojas son iguales de capitulación de los mineros, pero si ajustamos la mirada un poquitín más, ¿qué vemos que faltaría con este indicador? Pues lo que faltaría es que vemos que cuando hizo suelo hubo un momento que, fijaros aquí, hubo un salto, hubo un gap de este indicador. Aquí también tuvimos un gap. Aquí también tuvimos un gap y entonces ahora pues digamos que nos faltaría dibujar ese gap. Así que aunque nos dé señales de que estamos en zonas de suelo, todavía podemos esperar este gap para afianzar. Y como último indicador para saber los suelos de mercado, nos vamos a ir al gráfico de Bitcoin y en el gráfico de Bitcoin vamos a ver el cruce dorado. ¿Qué es el cruce dorado? Pues yo lo que veo en el cruce dorado es que cuando las EMAs de 100 y de 50 se han cruzado, hemos tenido los suelos de mercado. Fijaros, aquí se cruzaron en el anterior ciclo y que hemos estado muy cerca y luego cuando se han vuelto a cruzar, este sería el cruce de la muerte que tuvimos en agosto del 2022 y luego el cruce dorado que ya nos indica no los suelos de mercado sino que nos indica que nos vamos para arriba en noviembre del 2023. Pues bien, ahora para ese cruce dorado no se ha dado todavía, pero queda poquitos meses para este cruce dorado. Así que de estos 10 indicadores que tenemos ahora, porque hay gente que con las subidas de ahora, que hemos visto en Bitcoin, unas subidas en diario, la gente se emociona de ¡hoy que nos vamos al infinito! ¡Ojo! Porque de 10 indicadores, 3 te están marcando suelo de mercado, pero 7 te están diciendo que no, que estamos cerca, pero todavía no. Así que espero que estos indicadores te sirvan para que saques tus propias conclusiones, para que intentes ver, acertar estos suelos de mercado de Bitcoin. Y si el vídeo te ha gustado, recuerda, dale al like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.